Bueno, continuamos con el curso. Ahora vamos a crear la base de datos. En el navegador vamos a escribir localhost y aquí phpMyAdmin. Hacemos clic para nuestro entorno de phpMyAdmin y vamos a crear la base de datos. El nombre le vamos a poner login-2019. El cotejamiento UTF-8 como venimos usando, Spanish, y le damos crear. Una vez creada la base vamos a crear la tabla. Vamos a utilizar una sola tabla que se va a llamar usuarios. Cantidad de campos, de columnas, vamos a dejar 3. Va a tener un ID, no hace falta poner un valor, está bien con el que nos toma por defecto, que son 11 enteros. El otro campo se va a llamar usuario y el último password. Estos dos últimos campos van a ser del tipo varchar, en este caso 25, y aquí no 25, va a ser de 32 o más. Vamos a poner 50 porque luego vamos a utilizar una encriptación con MD5, ya lo vamos a ver, y necesita un campo de 32 caracteres o más. Muy bien, por ahora ID, usuario, password. Acá tienen el ID, va a ser autoincremental. Una vez que tildamos nos dice si queremos que sea nuestra clave primaria. Agregar índice, le damos continuar, que sí, y le damos guardar. Vamos a utilizar, vamos a estructura, y el usuario va a ser, le vamos a poner que sea acá, vamos a que sea único. Entonces si intentamos guardar un usuario, no va a permitir dos nombres iguales de usuario. Muy bien, ya tenemos nuestra clave primaria, este campo como único, y nuestra password. Muy bien. Ahora vamos a nuestro sistema y va a realizar la conexión a la base de datos. Vamos a utilizar la conexión que ya tenemos, que venimos utilizando, que funciona muy bien, que es con PHP PDO. ¿Qué es PDO? PDO es un acrónimo de PHP Data Object. Es una extensión que hace referencia a objetos de datos de PHP. Nos define una interfaz para poder acceder a las bases de datos de PHP. Anteriormente se utilizaba MySQLi. Bueno, ahora se utiliza PDO. PDO proporciona una capa de abstracción de acceso a datos. Esto significa que independientemente de la base de datos que estemos utilizando, se emplean las mismas funciones para realizar consultas y así obtener los datos. PDO ya está disponible a partir de PHP 5.1. Muy bien. Vamos a crear nuestro código con PHP. Abrimos y cerramos acá. Estamos indicando que vamos a escribir código PHP. Si queremos esta parte no la escribimos, es indistinto. Bien, nuestro archivo se llama conexión.php. Recuerden que ya estaba en nuestra subcarpeta BD de base de datos. Vamos a utilizar una clase. Se va a llamar conexión. Esto de las clases y objetos tiene que ver con la programación orientada a objetos. En otro momento podemos hacer un curso de programación orientada a objetos. Muy bien. Ahora vamos a definir un método. Un método dentro de una clase se define de muchas maneras, pero vamos a utilizar esta que estoy escribiendo, public static function. Le vamos a poner conectar. Para los que me siguen ya saben que utilizo este mismo
Este mismo código para las conexiones a las bases de datos funciona perfecto. Ahora vamos a definir estos nombres. Vamos a definir servidor. Esto es muy útil en los casos de que para desarrollar sistemas más grandes creamos estas variables donde decimos que el servidor se va a llamar localhost, el usuario o el nombre de la base de datos que vamos viendo. Vamos a copiar. Entonces decimos que el nombre de la base de datos, recuerdan, le pusimos login-2019. Cuando mudamos nuestros proyectos a otro hosting, a otro lugar, simplemente venimos, cambiamos el nombre del servidor, de la base de datos, usuario, password, y de esa manera es muchísimo más fácil migrar aplicaciones. Es por esto que siempre conviene hacer esto. Nombre de la base de datos, el usuario. Actualmente estoy con esto, con el clásico root y sin clave, por supuesto que es siempre conveniente. Acá la password. Acá está. Bueno, porque es más didáctico, más rápido, y de esta manera vamos. Ahora creamos una variable. Vamos a poner opciones. Definimos un arreglo y un atributo PDO de esta manera se escribe. Y aquí le decimos que el juego de caracteres es, como siempre, UTF-8. Punto y coma. Este atributo PDO MySQL init command es un comando a ejecutar cuando se conecta al servidor MySQL. Al reconectar se volverá a ejecutar automáticamente. Esto es lo que dice la documentación. Muy bien. Ahora, ¿qué utilizamos? El try catch. Esto también ya lo expliqué en otros videos, que es para capturar excepciones. Bueno, comúnmente las excepciones no, hacemos referencia a los errores. Acá, como siempre, la E, pueden usar error, cualquier palabra reservada. Esto por una convención se utiliza. Utilizamos un die, que lo que nos va a decir es cuál es el error de la conexión, en el caso de que haya un error con la conexión. Muy bien, y aquí punto decimos que nuestra E nos dé el mensaje en el caso de que haya un error. En realidad nos puede devolver un código, lo que sea. Este es el catch y el try. Vamos a crear una variable conexión, que es una instancia de la clase PDO. Y aquí ponemos host igual a, y acá ponemos nuestras variables, servidor. Punto y coma, nombre de la base de datos,
acá viene, acá, nombre de la base de datos. Usuario, que definimos aquí, usuario y password. Y por último, esta variable que hemos creado, que podríamos escribir todo seguido, pero queda más prolijo de esta manera. Y por supuesto nos devuelve la conexión. Bueno, este es nuestro código, funciona perfectamente. Muy bien, aquí vamos a probar nuestro código, que funcione bien. Vamos a ir a nuestro archivo de login. También le vamos a decir que vamos a escribir código PHP. Vamos a poner esta sentencia para que incluya nuestro archivo conexión PHP. Y como hemos creado una clase conexión, vamos a crear una instancia, es decir, vamos a crear un objeto de esta clase y vamos a hacer uso del método conectar. Tenemos la clase conexión y el método conectar. Todo se encuentra en el archivo conexión PHP, que es el que incluimos aquí. Entonces ya con esta variable que vamos a llamar conexión, cada vez que necesitemos conectarnos a la base de datos, simplemente llamamos a esta variable conexión. Aquí, para controlar que funciona bien todo, vamos a poner un print R y vamos a poner conexión para ver el resultado. Aquí creo que no tenía la A, ahora está correctamente. ¿Cómo probamos? Venimos a nuestro proyecto, vamos a poner BD, la subcarpeta, y vamos a darle a login. Y nos dice que el nombre de la base de datos no existe porque es login 2019 S. Ahora lo dejamos bien y ahí nos devuelve un objeto PDO. De esta manera comprobamos que la conexión está funcionando correctamente gracias a este print R. Si aquí cambio el nombre del usuario, pongo root 23 y le damos al login, nos dice que está mal el usuario. Dejamos bien acá nuestro usuario root, comprobamos con login y nos devuelve un objeto PDO.